Y dice enseguida, y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Oiga, ¿están esperando al Señor que se manifieste un día? ¿O por qué están viviendo? ¿Para que el Señor les suelte buen billete por ahí? ¿O un buen trabajo solamente? ¿O que les arrime lo deseado? ¿O tienen la esperanza puesta en Él y lo que viene? Eso debe de ser. O sea que nosotros, la esperanza que tenemos es grande y esperamos en Él. Entonces, si esta vida que Dios nos ha dado y lo que viene es lo que nos motiva a vivir una vida recta, una vida santa, ¿cierto, no? Eso es lo que debe de motivarnos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Vamos a seguir pecando? No, dice aquí, el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a dejar que el pecado nos gane. No, sino constantemente purificarnos. ¿Y cómo nos purificamos? Bañándonos con lejía, con un jabón fuerte. No, hermanos, en obediencia, viviendo en santidad. Que se me pegó el pecado, se me quiere pegar, sacúdenselo, el pecado, arrepiéntanse y vivan en justicia, ya no se tropiecen con la misma piedra. Seguir caminando en el Señor, viviendo en rectitud, en santidad, purificándose a sí mismo, porque mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que tener esa clase de vida. Vivir en santidad, purificándonos. Y eso lo obra el Espíritu Santo. Lo obra. Porque el Señor es puro. Y somos hijos de Él. Entonces vamos a llegar un día a su imagen. Dice enseguida en el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la quiebra. Pues el pecado es infracción de la ley. Y cuando quiebra la ley, debes de morir. Debes de morir porque la quebraste. Y dice, y sabéis que el que apareció para quitarnos, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Mis hermanos, cuando Dios nos dio nueva vida, nos perdonó todo. Entonces ya no debemos de caer en el pecado, porque el Señor vino a deshacer todo el pecado, mis hermanos. Lo dice aquí muy claro, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, en el Señor. Por eso dice en el 6 que todo aquel que permanece en Él, o sea, todo el que permanece en Dios, no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ah, caray, van a decir uno, oh, entonces aquí ya vemos puros perfectos, puros que no cometen nada. No, hermanos, todavía estamos en condición, mientras estamos en esta tierra, todavía estamos en, este cuerpo es corruptible, un día va a dar de sí, un día se va a llenar de gusanos, un día va a dar de sí, pero esperamos lo incorruptible. ¿Qué quiere decir entonces aquí? Que el que permanece en Él no peca. Aquí lo que nos está diciendo el Señor, que todo aquel que es hijo de Dios no practica el pecado. Al rato lo dice también, no lo practica. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú pecas, tú tienes que reconocer que has pecado y arrepentirte de todo corazón y pedirle perdón a Dios, y Él te perdona. Ofendiste al hermano igualmente, pedirle perdón. Y eso se le llama no pecar. Pero cuando practicas el pecado, pues decimos vulgarmente, cuando te vale, y dices, no me importa. Cuando practicas el pecado de esa manera, no me importa, y que no te quieres arrepentir, entonces ahí está lo malo. ¿Por qué?
porque es la práctica del pecado, el no reconocer nuestros errores y seguir en nuestra actitud, en nuestra obstinación. Entonces eso se llama practicar. Entonces cuando debemos de tener cuidado de que no debemos de practicar el pecado. Por eso cuando una persona es cachada infraganti, o sea, malamente en algo que está mal, la persona debe reconocer su error y decir, la regué, qué bueno que me viste, qué bueno que me estás corrigiendo. Me arrepiento, le pido perdón a Dios y perdóname también tú. Perdóname también tú. Entonces, ahí es reconocer, ahí quebramos con el pecado, ya no seguimos practicando. Pero cuando se corrige, cuando Dios corrige a alguien, o alguien le corrige, y aquella no reconoce su pecado, ahí es la práctica. Y por eso debemos de pedirle al Señor humildad y reconocer que solamente Él es Dios, solamente es el que no falla, es Él. Pero nosotros todavía fallamos y por eso necesitamos constantemente de purificación. Constantemente. Y quiero decirles, mis hermanos, que mientras más caminamos al encuentro de Dios, por más bendecidos que estemos, entre más bendecidos que estemos, más miramos la oscuridad que hay en nosotros. Porque, bueno, ese es el que va reconociendo lo que es. Porque miramos que Dios es justo y que el hombre no deja de ser más que hombre. Entonces dice enseguida, dice, porque en el Señor no hay pecado, dice en el versículo 6. Enseguida dice, todo aquel que permanece en Él, o sea, ¿en quién? En Dios, no peca, ¿verdad? El que permanece, o sea, el que vive en justicia. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ahí, muchas veces, durante mi caminar, decía yo, dice, ¿te conoceré, Señor? ¿Te conoceré? Muchas veces nos preguntamos, bueno, yo creo que al estar viviendo, le pedimos al Señor rectitud, le pedimos al Señor vivir en santidad, y el Señor nos lo va dando, nos lo va dando. Por eso, mis hermanos, debemos de practicar la justicia. Practicar, porque cuando practicamos la justicia, y Dios nos la ha dado, viene a nuestro corazón la paz. Y podemos decir, voy bien. ¿Por qué? Porque estoy practicando la justicia. ¿Sí me entienden? Pero si no estás practicando la justicia, entonces por lo tanto sí te vas a sentir no con seguridad. Y dice enseguida, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué quiere decir justicia, mis hermanos? Que nosotros debemos de vivir rectamente, debemos de vivir adecuadamente como vive un hijo de Dios. No debemos de robar, no debemos de mentir, no debemos de cometer adulterio, no debemos de cometer fornicación, no debemos de hacerle mal a los hermanos, al hermano, no debemos de hacerle mal al esposo, a la esposa, a los hijos, a la sociedad, vivir bien con la ley, etcétera, etcétera. Ese es el que hace justicia. Podemos ver los parámetros de la justicia aquí de Estados Unidos. Son bastantes hojas, ¿verdad? Y el que las cumple, ese está viviendo en justicia. Por la de Dios, imagínense. Entonces, mis hermanos, dice que nadie les engañe. Porque muchos pueden decir, pues yo soy hijo de Dios. Pues sí, pero mira cómo vives. No todo el que me diga Señor, Señor